con su cometido. Va a ser la última sesión que tengamos de audiencias y conversaremos, digamos, después de inicio de la sesión sobre la forma de trabajo para la secretaria nos dará, digamos, las orientaciones generales para la elaboración del informe, los tiempos disponibles, etcétera, de tal manera que tengamos claro, digamos, para el término del trabajo de la comisión, cuáles son las directivas a seguir. Están citados hoy día, perdón, respecto de la cuenta, ¿hay algunas antecedentes que pueda entregar, secretaria? Sí. Sí. Se recibió un oficio de la Comisión Clasificadora de Riesgo, mediante el cual responde a uno de esta comisión y remitió cierta información asociada a sus integrantes y el protocolo que regula los conflictos de interés. También se recibió un oficio de la presidenta de la Comisión Clasificadora de Riesgo, mediante el cual responde a otro de la comisión sobre diversas materias asociadas a su funcionamiento y organización, y un informe de la biblioteca en respuesta a consultas formuladas por el presidente de esta comisión. Eso es lo que se ha recibido, está todo ingresado, bueno, lo pueden ver ahí en el numerito de la cuenta, y si no, está todo ingresado en el sistema de la comisión, en el sistema de internet. Secretaria, una economista, profesora de la USACH, me informó que había enviado un documento de mayor interés para la comisión. Yo no sé si se recibió en la comisión. Sí, usted me preguntó y le contesté que no se ha recibido. No se ha recibido nada. No, así que no sé a qué email lo habrá mandado, porque al mail de la comisión ni al mío ni al de la comisión se ha mandado. Yo le di el correo suyo para que lo enviara porque era un documento. A lo mejor lo anotó mal, por eso es que ponemos el de la comisión, porque el mío está enredado el apellido que de repente la gente anota en vez de la K, una C. Ya. Después vamos a chequear entonces, en todo caso, si llega, se dará a conocer a todos los miembros de la comisión. No hay problema. Sí, cualquier documento después de ahora, de hoy día, que es el plazo de la comisión para los invitados, y yo se los hago llegar a ustedes. Perfecto. Bien, hagamos pasar a nuestros invitados. Hay una persona en lista de espera que dice Pensions. Superintendencia de Pensiones. Aquí estaba otro con Osvaldo Macías, entonces. Bien. Don Osvaldo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a todos. Veo que está con todo su equipo aquí, con don Sergio Aratangí y con don Mario Valderrama, el fiscal, ¿verdad? Sí, presidente, un gusto, ¿cómo está? Buenos días. Muy bienvenido. Tenemos muchas preguntas que hacerle y especialmente esta sesión fue incluso solicitada por algunos diputados, especialmente para responder preguntas en relación con todo el trabajo que se ha venido realizando y que yo entiendo ustedes han seguido continuamente durante todo el transcurso del trabajo de la comisión. Saludo también a don Álvaro Gallego, economista, que también está invitado para hoy día. Y partamos entonces inmediatamente con las preguntas que parlamentarias quisieran hacerle al superintendente en relación con tanto los temas de las 13 extensas exposiciones que hizo, como de las preguntas que se realizaron, de las respuestas que recibimos de las superintendencias, que agradecemos, ¿no? Así que ofrezco la palabra a los diputados. Yo tengo varias preguntas también, pero quisiera primero que los diputados pudieran hacer uso de la palabra si así lo desean. ¿Puedo partir yo entonces, superintendente? Tengo varias preguntas. Mire, estamos en un momento ya de balance del trabajo de la comisión y por lo tanto yo entiendo que a usted le debe haber llegado una pregunta y si no le llegó, perdone que la reitere, pero creo que sería muy importante
saber cuáles son, después de las modificaciones que se realizaron del artículo 45 bis y 47 bis, y que estableció, digamos, una modalidad nueva y modificaciones importantes de carácter reglamentario al régimen de inversiones, ¿cuáles son los montos, los volúmenes de inversión que realizaron AFP a través de estos vehículos de inversión bajo las modalidades de inversiones indirectas? O sea, aquellas que, digamos, por lo tanto, reunían un poco los requisitos de no ser inversiones de carácter significativo, ¿no? Y que por lo tanto habrían sido autorizadas. ¿Cuáles son los volúmenes, ¿no? ¿Cuántas instituciones, cuántos vehículos de inversión, digamos, operaron con este sistema, cuántos fondos de inversión y las rentabilidades de esos fondos? ¿Qué rentabilidades reportaron especialmente para los afiliados al sistema de pensiones, ¿no? Cuyos fondos se utilizaron, pero también las utilidades y la rentabilidad que esto generó, digamos, para la industria, ¿no? Esa sería una primera pregunta. Después tengo algunas otras, pero esta pregunta de balance nos parece muy importante en cuantificar, ¿ya?, con datos lo más precisos posible sobre esto. Presidente, ¿puedo responder entonces? Sí, por supuesto. Ya, muy bien, buenos días, señor presidente, y por su intermedio también a los parlamentarios presentes y a los asesores o asesoras de la comisión. Estamos efectivamente llegando no sé si al final de la comisión en lo que respecta a sesiones abiertas. Hemos concurrido con estas 5 veces y hemos respondido 7 oficios de la comisión, y por supuesto nos manifestamos disponibles a toda la información que se requiera, y también esperamos expectantes que el informe que emita la comisión pueda generar insumos importantes para perfeccionar la regulación y supervisión a futuro. En relación a la pregunta específica, no nos ha llegado esa pregunta. Nosotros mostramos en una de las presentaciones que hicimos en la comisión, la primera o segunda presentación, todas las inversiones que se habían efectuado a través de vehículos de inversión y que tenían características de ser inversiones indirectas, que en alguna de las puntas finalmente terminaban en empresas relacionadas a la administradora. O sea, estas se denominan inversiones o exposiciones no significativas. Recordando brevemente el corazón del tema, efectivamente los artículos 45 bis y 47 bis de la Ley de Pensiones, el decreto 3500, señalan que no se pueden efectuar inversiones directas ni indirectas en acciones de administradora de fondos de pensiones ni en instrumentos, cualquier instrumento que emita una administradora o sus relacionados. Luego, el artículo 98D de la Ley de Pensiones del 3500 señala que inversión se considerará inversión indirecta aquella inversión que sea significativa, según lo determina el régimen de inversión. Posteriormente, el régimen de inversión determina que es una inversión significativa y por lo tanto debe ser considerada como inversión indirecta y en consecuencia no se puede realizar, o si se realiza sería una infracción. Y señala 2 requisitos fundamentales que tienen que aplicarse en forma copulativa. Uno de ellos es que la inversión subyacente a través del vehículo de inversión que efectúe la administradora sea mayor al 0,5% de ese vehículo de inversión. Y luego señala que para todas aquellas inversiones que cumplan con lo anterior, o sea que superen el 0,5, debe computar en más del 0,1% del valor del fondo de pensiones que está invirtiendo. Por lo tanto, si se cumplen ambas condiciones, ahí estaríamos en presencia de una inversión indirecta, porque sería significativa, de acuerdo, aplicando textualmente lo que dice la ley,
No sé, la norma la conocemos, don Osvaldo. Lo que nos interesa especialmente son el evaluar los resultados. ¿No? ¿Cuántos son los fondos que durante ese periodo, desde el año 2011 hasta ahora, se han invertido? ¿Cuáles son los vehículos de inversión que se han utilizado? ¿Cuáles son las AFP que han invertido? ¿Cuáles son las rentabilidades que han tenido esos fondos? Le quiero recordar, don Osvaldo, que ojalá seamos muy sintéticos porque tenemos a dos invitados y vamos a dividir exactamente los tiempos de acuerdo al tiempo horario que tenemos en la comisión. Así que ojalá que hagamos las respuestas directamente al grano. Muy bien, nosotros presentamos eso en una sesión y también enviamos posteriormente por oficio la inversión que había en ese tipo de situaciones. No sé si tenemos, si me permite, señor presidente, para que es más gráfico, si tenemos la presentación que hicimos en su momento en la comisión o lo que enviamos por oficio, y ahí le pido ayuda a Mario Valderrama y a Sergio Arangui. Pero sí había inversiones de este tipo en todas las administradoras, salvo una de ellas. O sea, 6 administradoras tenían inversiones de esta naturaleza. Entonces eso se mostró y eran a través de vehículos de inversiones o de empresas relacionadas. Ya. Bien, con su permiso, señor presidente, ¿sí? Me gustaría por su intermedio dejarle la palabra a don Sergio Arangui, si es posible que comparta alguna versión actualizada de esa inversión. Perfecto, don Sergio. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, también saludar a todos los diputados y diputadas que están presentes. Tengo acá un cuadro resumen que nosotros enviamos, en el cual muestra por cada una de las administradoras el volumen invertido al final del año desde 2012 en los diferentes activos que tienen. Ese es un cuadro resumen y se puede ver, ¿cierto?, para Capital, en tanto Bancolombia como Grupo de Inversores Suramericana, cuánto tiene invertido en cada uno de los fondos. Entonces se puede ver acá por cada uno de los fondos y si es significativa o no. Y se ve en todos los periodos que no es significativa. Y tiene eso para las demás administradoras también, en función de cada uno de los activos que tienen invertido. Esta información fue enviada, por lo tanto, no creo que valga la pena que yo vaya leyendo cada uno de los ítems, pero es para que ustedes estén seguros de que tienen la información. Ese es un cuadro resumen, pero además enviamos el detalle de todos los vehículos y cada uno de los activos que tienen invertido. Entonces, en una evaluación global, en monto, en miles de millones de dólares, ¿cuánto ha sido y en qué porcentaje, digamos, de los fondos de pensiones representan estas inversiones indirectas? Déjame ver acá cuál fue el máximo en el periodo, para que se sepa, siempre valores muy, muy bajos. Entonces, el máximo es 0,04% del fondo. Acá en ese cuadro solo tengo como porcentaje. Entonces, eso sería un 40%. ¿No tiene volúmenes? Sí, pero está en los cuadros específicos que fue enviada a la comisión. Esa información está en las tablas, cada una de las administradoras, en cada uno de los activos y en cada uno de los fondos que tienen invertido. Todo el detalle fue enviado a la comisión. Son tablas bastante extensas, por lo tanto, no creo que sea entrar en detalle acá, perderíamos demasiado tiempo. Pero ustedes tienen esta información y la pueden evaluar al detalle. Pero en volúmenes, ¿usted no recuerda cifras globales? Buscar. Es que cada administradora y cada activo va a tener un volumen específico. No sé si siguen mirando. Acá tengo abierto para el 31 de diciembre. Se ve la nueva tabla, acá están los volúmenes. Entonces puede ver para el 31 de diciembre de 2018, abrí una cualquiera. Se ve esta tabla, perdón, que no... perfecto.
¿cierto? Entonces está esta información para que ustedes vean en cada una de las administradoras y en cada uno de los activos que tienen invertido. Está al detalle para perfecto. todos los periodos. Entonces pueden evaluar con una riqueza de detalles bastante grande. ¿Perfecto? ¿Algún diputado quisiera sobre este punto u otro agregar alguna otra pregunta? Diputado. Una segunda pregunta, don Osvaldo. El rango legal que tiene, digamos, lo que hemos llamado este régimen de inversiones, ¿no? Entiendo yo, digamos, de que las normas del artículo 45 bis y 47 son normas de derecho público prohibitivas, y aquí se abrió una flexibilidad, ¿no? Y esa flexibilidad, ¿qué rango legal tiene, digamos, esa nueva norma que dictó y que usted acaba de escribir recientemente, digamos? ¿Tiene un carácter reglamentario? ¿Hay un DFL que haya justificado que haya una modificación de esta norma? ¿Hay una ley delegatoria que haya establecido que el régimen de inversiones deba ser aquel que reglamentariamente estableció la superintendencia? Bueno, señor presidente, mire, por eso yo al principio había señalado que usted partió señalando el 45 bis y el 47 bis, pero para leer completo todo el entramado legislativo tendríamos que leer el 45 bis, el 47 bis y el 98 letra D. O sea, hay 3 artículos legales a los cuales tiene uno que ir para poder interpretar armónica y correctamente la ley. Entonces, los 3 artículos tienen el mismo nivel. Yo no soy abogado, parto diciendo desde el principio, pero los 3 artículos están establecidos en la ley de fondos de pensiones y tienen el mismo nivel. O sea, no hay uno que se imponga sobre otro. Hay que leer los 3 artículos para poder interpretar correctamente la ley. El 45 bis, el 47 bis, el 98 letra D. Y el 98 letra D es el que señala que la inversión indirecta, para ser considerada significativa, debe estar en un régimen de inversión que posteriormente debe ser emitido. O sea, la delegación la hace el 98 letra D, que tiene rango legal, hacia un régimen de inversión, para que este régimen de inversión defina qué es lo que es una inversión significativa. Entonces esa es una norma reglamentaria, ¿verdad? Claro, y también debemos, señor presidente, ir a la historia de la ley. La historia de la ley claramente señala que lo que se pretendía con esto era que no se invierta directa ni indirectamente en emisores relacionados a la administradora, pero señalaba también que no se pretendía con eso evitar o prohibir inversiones insustanciales, decía textualmente la historia de la ley. Y por eso va este concepto de significancia. Todo eso está en la historia de la ley de la reforma previsional del 2008. Entonces, leyendo todo esto en conjunto, uno llega a una conclusión inequívoca, que es la que nosotros estamos aplicando. Igual, señor presidente, como creo que se requiere una precisión legal de abogado, yo le agradecería si me puede dar la palabra a nuestro fiscal Mario Valderrama para que le responda en un lenguaje más jurídico De acuerdo. comercial. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Saludarlo y a través suyo a esta honorable comisión. Yo creo que el silogismo, para efectos de determinar ciertas conclusiones, parten de las normas más básicas de interpretación jurídica, y una de ellas es el artículo 20 del Código Civil, que tiene una tradición amplísima dentro de la comunidad jurídica. Pienso que el Código Civil, este artículo es del año 1855 y que guía toda la interpretación jurídica de todo el ordenamiento jurídico. Y ese artículo 20 es muy interesante porque lo que indica es que, en general, y si me permite leerlo, señor presidente, dice:
las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Y aquí don Andrés Bello nos dice, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a estas su significado legal. Y esa es una norma muy, muy difundida en la comunidad jurídica y es una regla que es obligatoria para el intérprete de las disposiciones legales. Es decir, nosotros no, como servicio público no podemos obviar ese artículo 20. Entonces, como bien dice el superintendente, la siguiente premisa de este silogismo es el artículo 98 del decreto ley 3.500, que encabeza y es muy, muy clave como lo dice. Para los efectos de esta ley se entenderá por, repito, para los efectos de esta ley se entenderá por, y ahí va a la letra D y habla de inversión indirecta, y dice que es aquella inversión significativa, y me salto una parte porque voy a lo pertinente, conforme lo disponga el régimen de inversión. Esa es la segunda premisa de este silogismo. Entonces, si leemos estas normas que efectivamente a primera vista pudieran parecer de una prohibición absoluta, lo que los abogados llamamos una norma prohibitiva, en estricto rigor se trata de disposiciones que la doctrina denomina imperativa de requisito. ¿Qué significa esto? Que a primera vista se trata de una disposición que es prohibitiva, pero la remisión de la letra D del artículo 98 y reemplazando los términos del artículo 55 bis y 57 bis nos lleva a la conclusión obligatoria que existen inversiones indirectas prohibidas y son solamente aquellas que superan el umbral de significancia que es determinado por el régimen de inversión conforme a la remisión que realiza la propia ley. Entonces, en aquellos casos de inversiones que no superen ese umbral de significancia, se entienden que no son inversiones indirectas y, por tanto, una inversión de ese tipo se encuentra dentro de los marcos jurídicos aplicables. Entonces, ese es el silogismo jurídico que se toma en cuenta. Todas se tratan de reglas de rango legal. Ese umbral de significancia justamente fue el que fue materia de interpretación de la superintendencia, ¿verdad? Y fue la superintendencia la que estableció el umbral de significancia porque no hay ninguna ley delegatoria que haya señalado, ni ningún DFL que haya señalado cuál iba a ser el umbral de significancia. Eso lo interpretó la superintendencia de acuerdo, digamos, a las disposiciones que usted señala. Entonces, es una norma claramente reglamentaria. Esa es la pregunta que yo quería hacerle, digamos. Perfecto, si es una norma reglamentaria. Perfecto. Sí, usted tiene toda la razón en términos de que bajo el marco de normas de rango legal, las normas de detalle, ¿no? Como por ejemplo el caso del criterio de significancia, efectivamente la misma ley determina que ese criterio de significancia debe ser determinado por el régimen de inversión, y el régimen de inversión efectivamente es una norma de rango administrativo. En ese sentido usted está en lo correcto. Perfecto. Yo tenía una última pregunta respecto de las fusiones de Cuprum y Provida, ¿no? Esto al superintendente. Según todos los antecedentes, digamos, ha habido, digamos, ahí resoluciones de la superintendencia que, digamos, en el caso de esas fusiones significaron, digamos, un daño, un detrimento a los fondos fiscales de alrededor de 400 millones de dólares. ¿Qué explicación tiene usted en relación con eso, don Osvaldo? Señor presidente, y me retrotrae al tema de las fusiones. Efectivamente, sí. Ahí hay un tema distinto del que estábamos viendo de la fiscalización de las inversiones. Sin embargo, le contesto. En este tema,
lo que la Contraloría señaló específicamente era que la Superintendencia de Pensiones debía iniciar un proceso de invalidación. Ese proceso de invalidación, eso fue un dictamen de la Contraloría, para resumir bien claro, es un proceso de invalidación. La Superintendencia inició ese proceso de invalidación de acuerdo a lo que dictaminó la Contraloría General de la República. Ese proceso de invalidación finalizó, si no me traiciona la memoria, en diciembre del año 2016. En diciembre del año 2016. Y se determinó que no había ilegalidades en esta fusión. La Contraloría señaló a su vez, a principios de 2017, no recuerdo si enero o febrero de 2017, pero ahí me puede ratificar Mario, que el proceso de invalidación que había efectuado la Superintendencia de Pensiones no merecía reproche alguno. Por lo tanto, se dictaron las resoluciones por la Superintendencia y la Contraloría que subsanaron la situación y que resolvió que en estas fusiones no se encontraban ilegalidades. Respecto a materias tributarias, señor presidente, que entiendo lo que usted señala con un eventual perjuicio que pudiera haber tenido al fisco, es una materia que corresponde al Servicio de Impuestos Internos, que también fiscalizó esta situación. Pero no quiero entrar en las profundidades tributarias porque no me compete y porque lo hizo el Servicio de Impuestos Internos específicamente. Existió una comisión investigadora también de esta Cámara de Diputados, se efectuaron todos los pasos que señaló la Contraloría, y hoy día también hay juicios pendientes respecto a esas fusiones. Es lo que yo le puedo decir hasta ahora. Ya, sería importante, secretaria, que pudiéramos oficiar entonces a Impuestos Internos, digamos, sobre las resoluciones y el estado en que se encuentra esta materia. A ver, tomen un acuerdo y yo lo envío de acuerdo a lo que habría acuerdo, ¿verdad?, en la comisión. ¿Para solicitar qué? Solicitar a Impuestos Internos que señale, digamos, el estado en que se encuentra la materia que acabamos de analizar acá en la comisión, la fusión Cuprum-Habitat. Cuprum-Provida. ¿En qué estado se encuentra? ¿En qué estado se encuentra? Y desde el punto de vista tributario, ¿cuál fue el resultado que dio? Si significó detrimento para el fisco, digamos, esta situación, y cuál es la opinión que tiene Impuestos Internos sobre lo que acaba de informar el señor superintendente. Ya, o sea, el tema sería la fusión de Cuprum-Provida. De Cuprum-Provida. ¿Hay alguna otra pregunta de las o los diputados? No están muy curiosos los diputados hoy día para preguntar. Había varios que querían hacer preguntas a don Osvaldo. No sé si lo estamos decepcionando. Ya. Porque si no hay más preguntas, pasaríamos entonces a la exposición de don Álvaro Gallego. Señor presidente, ¿nos quedamos conectados a la sesión o no? Sí, por supuesto, por favor. Muy bien, don Rodrigo. Ofrezco la palabra a don Álvaro Gallego. Bueno, por su intermedio, señor presidente, voy a empezar a la exposición. Como señala la portada del documento que estoy presentando, en mi opinión, la situación que vemos en el caso de la regulación de las inversiones en los fondos de pensiones, que es el tema que atañe a esta comisión, es un caso de captura institucional. Esa es la tesis de esta presentación. Bueno, tenemos un asunto que nos ocupa y que se da en un contexto institucional donde tenemos un sistema de pensiones de capitalización individual que es gestionado por prestadores privados, que fue instalado en dictadura sin debate social y fue sostenido posteriormente por el así llamado consenso de Washington. Se
instaló la idea en esa época que los servicios públicos, si bien son de interés económico general, no tienen por qué ser prestados necesariamente por entidades públicas. Bajo este enfoque, se considera que, dadas las características especiales de los servicios públicos, se necesita, sin embargo, la intervención del Estado a través de la regulación. Por otro lado, la regulación debe proteger básicamente la viabilidad financiera de las empresas privadas que son prestadoras, de manera de evitar un déficit en la cobertura y en la calidad. Por otro, el regulador tiene el rol también de proteger a los usuarios en contra del poder monopolístico y de los eventuales abusos en precio y calidad. En resumen, la regulación consiste en mediar entre los intereses de las empresas privadas y los intereses de los usuarios o de la sociedad como un todo, garantizando que la prestación sea eficiente y el servicio sea eficaz. La pregunta que debemos hacernos es si tal mediación de intereses resulta en la práctica equilibrada o justa. El enfoque que acabamos de señalar muy someramente de la privatización de los servicios públicos no está exento de problemas. La combinación de privatización y regulaciones, en efecto, puede dar lugar a oportunidades para la presión de los grupos de interés. En último término, para la corrupción. La teoría de la elección pública, o public choice, y la Escuela de Chicago ponen en duda la conveniencia de la regulación, basándose en el riesgo de la captura del regulador por los intereses particulares de la industria regulada. De hecho, hay una frase muy famosa, veamos si la tengo acá, dice: la regulación es adquirida, es decir, es algo que se puede comprar, es comprada por la industria y es diseñada y aplicada principalmente para su beneficio. Esta cita es del Premio Nobel de Economía George Stigler, un economista de Chicago, que escribió un muy conocido libro denominado La teoría económica de la regulación. ¿Podría repetir la frase de don Álvaro para estarla bien? Por supuesto, señor presidente. La regulación es adquirida por la industria y es diseñada y aplicada principalmente para su beneficio. Eso es una afirmación del economista de Chicago, George Stigler, Premio Nobel de Economía del año 71. Esa es la objeción de la Escuela de Chicago a la regulación. Pues bien, el análisis de Stigler plantea la hipótesis que una industria puede utilizar el poder coercitivo del Estado, o sea, el poder público, para conseguir rentas privadas, monopólicas o oligopólicas. Señala incluso que los mecanismos tradicionales, como la estrategia de precios marginales o la integración vertical para crear barreras de entrada, son menos eficientes que las regulaciones para conseguir rentas monopólicas. En lo fundamental, esta tesis es compartida por otros autores liberales o neoliberales como Peltzman, Posner, Becker, todos muy conocidos y destacados. Como veremos, la organización industrial del sistema de pensiones está basada en la captación individual, es un buen ejemplo práctico de la hipótesis de Stigler y otros autores. De hecho, el sistema es coherente con la definición de un servicio público del interés económico general, como es la provisión de pensiones y otras coberturas sociales asociadas, que es privatizado y cuyas prestaciones son ofrecidas por agentes privados. Creo que me entusiasmé y muchas gracias. Aquí lo pueden seguir. Hola, ¿cómo está ahí? Buen día. No sé, Muy bien, ¿usted?
había señalado. Ahí está la frase, estimado señor presidente. Está en inglés, si me excusan. Entonces, lo central es que en la captura lo que prima es la búsqueda de rentas. Eso está también establecido por autores como Buchanan y Tulloch y por Kruger. Y por lo tanto, tiene efectos negativos en el bienestar. Por una parte, porque los recursos que ocupa la industria en la búsqueda de renta no hacen crecer la torta. Son básicamente un despilfarro improductivo. Perdonen el pleonasmo. Las rentas privadas obtenidas implican además un menor bienestar social, porque son retiradas, ¿no es cierto?, desde el total de la sociedad para ser concentradas en un pequeño grupo. Y pueden eventualmente adoptar la forma de corrupción. Los beneficios privados se expresan en todo tipo de bienes materiales e inmateriales y pueden ser dirigidos incluso a familiares y amigos. No tiene por qué ser solamente quien busca la renta la que lo disfruta. Pues bien, estimado señor presidente, que el modelo agente principal, que es una creación de la Escuela de Toulouse, cuyo autor principal es Jean Tirole, también Nobel de Economía del año 2014, permite analizar el sistema de capitalización individual en su experiencia en Chile. En primer término, este modelo describe un ciclo vital. Según Martimore, en el año 99, la agencia reguladora recorre un ciclo vital en el que el riesgo de captura aumenta con el tiempo. En una primera etapa el riesgo de captura es pequeño y el regulador suele actuar en favor del interés público, puesto que ese interés y la supervisión del poder legislativo y de los ciudadanos aún es fuerte y la motivación de los reguladores es alta por tener éxito en el diseño de la industria o de la regulación. A medida que pasa el tiempo, sin embargo, disminuye ese interés en el debate público por la regulación. El contacto entre regulador y empresas reguladas se hace más frecuente y rutinario, por lo que el regulador es más vulnerable a la captura de los intereses privados de la industria. Empieza a hablar el mismo idioma. Esta tesis del ciclo refleja bien la relajación de ciertas reglas en favor de las AFP a lo largo del tiempo. Otras reformas afectaron los derechos de los trabajadores miembros del sistema. En ambas situaciones se observa un sesgo sistemático de los cambios legales en favor de los incumbentes, es decir, de la industria. La excepción a este juicio puede encontrarse en la reforma de la ley 20.255 del 2008, donde concurren tanto reformas pro industria como reformas pro trabajadores, aunque en gran medida, en realidad, para los trabajadores no adscritos al sistema. Otra distinción útil ahí está el modelo. Otra distinción útil para los efectos de esta presentación es la captura ex ante versus la captura ex post. En la primera, el aspecto central es la captura del poder legislativo para asegurar un diseño propicio para los incumbentes, tanto respecto a las regulaciones como de las agencias reguladoras y supervisoras. Debemos recordar que el sistema fue instalado en dictadura, cuando el poder legislativo radicaba en una junta militar de 4 miembros, y que su principal impulsor fue el ministro de Trabajo y Previsión Social de la época, que en un momento clave de la discusión de la Junta de Gobierno afirmó, y cito, para responder a las inquietudes de uno de los miembros del gobierno militar de la época, dice: se crea una superintendencia nueva, dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que tendrá siempre una preocupación, digamos, especial por los ahorros previsionales de los trabajadores, la que estará dedicada solamente en controlar estas instituciones, refiriéndose a las AFP. Bueno, en la segunda etapa, en la etapa ex post,
con las instituciones ya en funciones y una regulación vigente, se trata de capturar al Ejecutivo, al gobierno, o a las agencias reguladoras para una aplicación o fiscalización acorde a los intereses de la industria. Cuando hablo del Ejecutivo, perdón, también está ahí, como se ve en la lámina, también el Legislativo. Como veremos más adelante, la modificación de las regulaciones de las inversiones en los fondos de pensiones, consagrada en la reforma del 2008, es una clara expresión de esta etapa. Pues bien, entonces, en ambas formas de captura, prima la búsqueda de renta, como hemos dicho, según lo han estudiado economistas como James Buchanan y Tulloch y Kruger. El problema económico que plantea la búsqueda de rentas es que tiene un doble efecto en el bienestar. Primero, toda la actividad y recursos ocupados en la búsqueda de rentas, por definición, es un despilfarro improductivo para la sociedad, pues no hace que se la torta. Segundo, las rentas privadas que se obtienen implican un menor bienestar social. La búsqueda de rentas, como se ha dicho, puede actuar la forma de corrupción, que es definida según el Banco Mundial y por Transparencia Internacional como, comillas, el abuso del poder público con fines privados. Como ya dije, los beneficios privados se expresan no solo con dinero, sino con todo tipo de bienes materiales y también inmateriales, como el estatus o el poder, y que puede ser dirigido, como repito, a familiares y amigos. Entonces, vamos a analizar la teoría principal de la gente, pues, por tanto, permite explicar de mejor manera cómo la discreción del regulador, que es la verdadera fuente de la renta monopolística, puede ser favorable a las industrias que van a buscar influir en ese regulador. Entonces, en este cuadrito tenemos básicamente los 4 roles que tenemos acá. Por una parte, en azul está el poder político, el ejecutivo y el legislativo, y más abajo el regulador y el supervisor. Ambos son los entes públicos que operan en el sistema. Y quienes participan como privados están abajo la industria, que son las AFP, las compañías de seguridad y otros, que son agentes en esta definición. Los trabajadores, en cambio, son que son los afiliados, son el principal, es decir, ellos son los que deberían ser los que toman las decisiones y orientan cómo se gestiona la industria. Por eso esta es una relación de agente a principal, es decir, los mandantes son los trabajadores y el agente son la industria o las AFP, las que por lo tanto deberían orientar todas sus acciones en función de los intereses del principal, de los afiliados, cosa que evidentemente ponemos en duda. Entonces decíamos, los trabajadores y pensionados enrolados en el sistema de captación individual constituyen el principal. ¿Y quiénes son estos dueños del fondo? Primero, ellos reciben una rentabilidad por sus recursos ahorrados, ¿verdad? Ahora, así muy brevemente, porque esto no tiene mucha relación con el asunto de fondo, hay que decir que esa rentabilidad hoy día se expresa tanto por la autoridad como por los incumbentes como la variación cuota, cosa que es una medición engañosa por cuanto no refleja el retorno para el afiliado. Es un híbrido que incluye comisiones subyacentes, las llamadas ocultas, y tampoco considera las comisiones por cotización que nunca entran al fondo. Y por lo tanto, los números que ven ustedes al final abajo en blanco sobre fondo azul, lo que en realidad representa es la rentabilidad promedio si usted hubiese invertido el primer día en ese fondo, en el momento de su lanzamiento. Solamente ese depósito, esa cotización es la que obtiene esa rentabilidad. La TIR de los afiliados es inferior a este número. Pero veamos, ¿quiénes son estos dueños de los fondos? Trabajadores chilenos que son forzados por ley a ahorrar. Y fíjense ustedes en ese cuadro cómo se distribuye los saldos acumulados en el número de afiliados. Y vemos con cierta sorpresa quizá que el 94% de los afiliados tienen menos de 40 millones en su saldo,
de AFP. Y los que tienen más de 40 millones son esas pequeñas fracciones de 2,6%, 1,2%, 0,7%, 1,1%, respecto al total de los 11 millones de afiliados. Es decir, los trabajadores no logran ahorrar gran cosa, aparentemente. Veamos. Lo que ocurre es que la mediana de 400.000 pesos de los salarios de los trabajadores los deja a sus familias por debajo de la línea de pobreza. Y en esa situación no hay espacio para postergar consumo en espera de una pensión, que es el ahorro. El ahorro provisional es una postergación de consumo con la expectativa de obtener una buena pensión el día de que se pasen a retiro, ¿verdad? Pero miren lo que pasa ahora, hoy día mismo. Bueno, todo esto es a junio de 2021, fuente súper, entonces un dato súper, elaborado sobre datos súper. Fíjense ustedes que hasta 40 millones tiene apenas el 4,1%. Y más bajos son y en total 5,3%, si ustedes se fijan en el último número en blanco. Es decir, tampoco los afiliados que ya han cotizado ya toda su vida, porque en el cuadro anterior, bueno, están también los jóvenes, ¿verdad? Tienen grandes montos ahorrados. Y en la última columna hay una estimación de la pensión para esos promedios de saldo. Entonces, para alguien que tiene 40 millones, que es el 96%, perdón, hasta 40 millones, estamos hablando de 92.000 pesos. Y ahí se ven las otras, solamente las otras expectativas de pensión. Es decir, solamente una minoría que están de más de 80 millones y sobre 100 millones son los que pueden aspirar a una pensión superior al salario mínimo. Una absoluta minoría. Veamos si es tan cierto esto. Mire, aquí está. Si comparamos las pensiones con los salarios referenciales, estas muestran una fuerte disminución en la capacidad de consumo de los adultos mayores. Si comparamos, por ejemplo, la pensión mediana con el salario mediano, encontramos que la tasa de reemplazo es de un 18,6%. Perdón, es la relación del salario mediano con... Pues bien, todas estas cifras indican que no se llega ni por lejos a la tasa de reemplazo prometida en el origen de este sistema, que era un 70%. Si ustedes ven, la pensión mediana es un 18,6% del salario mínimo, la pensión promedio es 51,7%, o sea, la mitad. Y en el caso de las tasas de reemplazo, y ahora sí que me refiero expresamente a la tasa de reemplazo, en el caso de las mujeres, comparando salario mediano y pensión mediana, esa tasa de reemplazo es apenas el 7,6%. Es decir, una mujer que gana 1 millón de pesos, que son muy pocas, al momento de jubilarse está recibiendo ese porcentaje de pensión sobre su sueldo. En el caso de las pensiones promedio comparadas con salarios promedio, también las tasas de reemplazo son muy bajas. Se nota una diferencia en favor de los hombres respecto a las mujeres por algunas razones internas del sistema, como la discriminación por género, que implican las tasas expectativa de vida y mortalidad diferenciada por sexo. Bueno, si distribuimos los saldos de los mayores de 60 años en quintiles, vemos que los saldos ahorrados efectivamente son muy bajos. Fíjense, el quintil 1 tiene un saldo de 227.000 pesos de promedio. Ahí está el 20% de los afiliados. El quintil 2, 4 millones de pesos, el quintil 3, 17 millones de pesos. Con esos saldos no se llega a ninguna parte en términos de pensión, y por lo tanto estas personas que están en esos quintiles necesariamente van a requerir ser subsidiados por el fisco para complementar sus bajísimas pensiones. En el segundo cuadrito vemos también que los efectos de los retiros recientes, los 3 retiros, en la pensión estimada es bastante marginal. Es decir, los que están en el primer quintil, que ya tenían muy pocos saldos, bueno,
su expectativa de pensión baja apenas en 1.000 pesos, y estamos hablando de los mayores de 60 años, ¿ok? O sea, aquellos que están en condiciones de jubilar. 9.000 pesos para el segundo quintil, 23.000 pesos para el tercer quintil, y así sucesivamente. Es decir, son números bastante modestos en el efecto en la pensión que tienen los retiros, y esos recursos, esos dineros van a tener que ser compensados por el fisco a través del pilar solidario. Por eso es que el gobierno se anticipa y está proponiendo hoy día ampliar la cobertura del pilar solidario al 80%, es decir, hasta la cuarta columna, el quintil 4, hasta ahí. Porque para ninguno de esos quintiles 1, 2, 3 y 4 es posible tener una buena pensión con los actuales en este sistema. Bueno, ¿y cuáles han sido los cambios en las reglas respecto al principal, es decir, respecto de los trabajadores? En general son cambios negativos para sus intereses. Ahí está la declaración y no pago, ¿no es cierto?, que se instituyó en el año 82, el fin de derecho a las viudas en el año 87, el aumento de los requisitos para pensión anticipada y acceso al excedente libre disponibilidad, que se instituyó, se aumentaron esos requisitos en el año 2004, los derechos de los pensionados, aquí sí hay algo positivo porque se introdujo la pensión básica solidaria y el aporte de pensión solidario, para las mujeres además el bono por hijo. Todo esto impactó principalmente a las mujeres positivamente, pero también hubo algunos retrocesos, como reemplazar la pensión mínima garantizada, que era de 130.000 pesos, por una pensión básica solidaria de solo 75.000, y además se instalaron requisitos mayores basados en la pensión máxima con aporte solidario, para la pensión anticipada y el excedente. Esto también es la ley del 2008. Y un punto muy central es la introducción de tablas de expectativa de vida basadas en la estimación demográfica chilena, en reemplazo de las antiguas tablas basadas en la demografía de Estados Unidos, con un impacto negativo en las pensiones. Todas estas cosas, en general, tienden a proteger, o más bien dicho, a obstaculizar la salida de fondos desde el sistema. Buscan proteger, por lo tanto, aquel activo sobre el cual se apalanca la industria para ejercer su presión política. Ok, entonces tenemos claro que el principal, no es realmente el principal. Aparentemente es alguien que está más bien a la espera de que algo ocurra. ¿Quién es el agente? Bueno, son las AFP, las compañías de seguros de vida, las administradoras generales de fondos, y los demás actores que intervienen son los que constituyen el agente. ¿Cuál es la situación de los agentes? Bueno, primero, todos sabemos, altas rentabilidades de capital. El conjunto de la AFP obtenido un retorno sobre capital de 23,5% en el tiempo, muy superior a la banca, que solo alcanza el 16% más o menos en el mismo periodo. Y resulta que para actividades de similar riesgo al de las AFP, el ROE que equilibra la ecuación riesgo-rentabilidad se ha estimado en 5,29% en un estudio del profesor López del año 2016. Y fíjense ustedes en el cuadro. En esos quinquenios, la rentabilidad promedio ha sido 30,5, 26,2, 21,4, 24,5, 16, 26,5 en general en todo ese periodo. Y la columna que está a su derecha es realmente impresionante. El retorno sobre capital máximo que obtuvo alguna AFP en esos quinquenios, fíjense, 59,7, 46,4, 57,2, 131,1, 72,6. Y en todo el periodo, en todos estos quinquenios, el retorno sobre capital anual más alto que enfrentó alguna AFP fue ese de ahí, 211,3. Es decir, en un año esa AFP recuperó su capital y además obtuvo 1,113, ¿no es cierto?, adicional. Estos son negocios que realmente no sé con qué se puede comparar.
No quiero mencionar los negocios comparables que puedan dar esos retornos. Por otra parte, las AFP cargan a los fondos de pensiones las comisiones subyacentes, que son comisiones que se pagan a los administradores generales de fondo por transacciones a través de vehículos de inversión. Estas comisiones nacen junto con la inversión en extranjero de los multifondos y recargan el costo que paga el afiliado en alrededor de 0,23% sobre activos administrados. Es una brutalidad. Y si ustedes se fijan, acumulan casi 6.000 millones de dólares en comisiones desde que se instauró este esquema. Y lo grave en este asunto es que estas comisiones no se informan en los cartones de los afiliados. Por eso es que se le llaman ocultas fantasmas. Es decir, un afiliado que como mandante, como principal, ¿verdad?, le encarga a una FP la administración de sus recursos, no sabe, no es informado de las comisiones en que incurre ese administrador por cuenta de este principal. Es una cosa que va totalmente en contraposición con el rol fiduciario de las AFP. Y obviamente lo que hay que resaltar, porque para allá vamos, porque estamos hablando de captura, es que esto está permitido por la regulación y la Superintendencia de Pensiones no ha hecho ninguna acción respecto a este asunto, más allá de poner a disposición de quien quiera el monto de estas comisiones en informes trimestrales en el sitio web. Es decir, para expertos, digamos. Pero para el común de los afiliados no tiene la menor idea. Y por lo mismo, un afiliado del Fondo A no tiene idea de que a él le cargan unas comisiones muy importantes, más altas que las que le pueden cargar al Fondo E. Un afiliado al Fondo E, porque el Fondo A es el que invierte mucho en el exterior, el Fondo E no tiene esa posibilidad, ¿verdad? Eso la gente no lo sabe. Y quien debiera velar por la transparencia, que es el regulador o el supervisor, Moody's por el foro, no dice nada. Miren, acá está año por año, 400 millones de dólares anuales. 400 millones de dólares anuales, no es poca cosa, no es poca cosa. En el año 2001, el primer trimestre del año 2021, perdón, ahí tenemos 127 millones de dólares en un trimestre. Bueno, ¿cuáles han sido los cambios de reglas a favor de los incumbentes? Muchas. En el año 99 se traspasó el riesgo de pérdidas desde la AFP hacia los afiliados, es decir, hacia los fondos de pensiones. Los periodos de cálculo y margen de la rentabilidad promedio, que es un elemento muy importante para asociar los incentivos entre el principal y la gente, bueno, se han ido relajando. Antes era un mes, se pasó a 12 meses, finalmente a 36 meses. El margen en torno al promedio se amplió desde 2%, que era el margen original, a 4% para los fondos A y B, y más tarde pasó a 6% para los fondos A. Todo esto en el año 85 y luego en la reforma del año 2008, la ley 20.255. El encaje bajó de 5%, que era el porcentaje, la obligación original, a un 1% en el año 94. Y se redujo la multa por déficit de encaje desde un 100%, que era una multa que no había posibilidad de escabullir si se caía en déficit de encaje, que es lo normal, en cualquier parte, en cualquier mercado financiero es así. Bueno, se bajó de 100% a 1%, con la necesidad de que la superintendencia tiene que analizar las causas del déficit de encaje antes de aplicar la multa. La custodia de inversiones era una de las preocupaciones que hubo en el origen de este sistema, y se le dieron seguridades al Ejecutivo en esa época por el ministro de Trabajo que impulsaba esta reforma, de que esto iba a estar seguro porque iba a estar en el Banco Central. Bueno, eso terminó porque esto en el año 91 se trasladó al DCB, donde las AFP y las compañías de seguro participan en su propiedad.
se aumenta el negocio del incumbente. Y como ya hemos dicho, las famosas comisiones fantasmas, se crearon los multifondos, se permitió la inversión indirecta, cuyas comisiones de intermediación o subyacente son de cargo de los afiliados, no del administrador. Pero no se informan al cartólogo, como ya dije, y son del orden de 400 millones de dólares anuales. Bien, entonces, pasemos a la institucionalidad de la regulación de inversiones. La institucionalidad de la regulación de las inversiones que realizan los fondos de pensiones bajo la gestión de la gente se basa en la autorregulación. Es decir, no está regulado por mayormente por las autoridades públicas que tienen la responsabilidad sobre esto, sino que esa regulación se ha delegado en los propios incumbentes. Es decir, el Estado, por la Constitución, es el garante del funcionamiento del sistema mediante organismos reguladores y supervisores. Pero esos organismos reguladores y supervisores, con la reforma de 2008, se retrotraen y trasladan la mayor parte de estas regulaciones de las inversiones a los propios incumbentes. El Banco Central solo establece macroregulaciones y la superintendencia valida administrativamente la normativa aplicable. Esto es muy importante, ese último expresión. La superintendencia valida administrativamente la normativa aplicable. No tiene facultad para imponer límites de ningún tipo para las inversiones. Ahora, quien incide decisivamente en la elegibilidad de los valores de oferta pública, es decir, aquellos que pueden ser adquiridos por los fondos de pensión, en los límites por emisor y en los límites por instrumento, es el agente, es decir, la AFP, y lo hace a través de la CCR, la Comisión Clasificadora de Riesgo, y el CTI, el Consejo Técnico de Inversiones. Esa es la institucionalidad hoy día vigente para la regulación de las inversiones. Este cuadrito se lo robé a don Francisco Guzmán, un poquito antiguo, de mayo de 2015, pero muestra muy bien cuáles son los actores públicos que intervienen, públicos o semipúblicos. Por cierto, el Banco Central de Chile con sus macroregulaciones, el Ministerio de Hacienda que tiene que validar digamos, la resolución o visar más bien la resolución que emite la superintendencia respecto al régimen de inversiones. Está un poquito antiguo, la superintendencia de valores y seguros es la CMF, que también tiene que supervisar el comportamiento del mercado, y hoy día tenemos esta cosa curiosa que el presidente de la CMF es cuñado de la señora presidente de la asociación de FP. Yo no sé cómo se discuten ahí entre ellos, si lo hacen en un té, o no sé, es como realmente impresionante que permanezca y nadie diga nada. Y están estos dos entes que son bastante singulares, el Consejo Técnico de Inversiones y la Comisión Clasificadora, que tienen roles bastante claros y específicos, y los veremos más adelante. Y por cierto, la regulación del FP tiene un marco legal, donde en primer nivel está el decreto ley 8500, en segundo nivel el régimen de inversiones, es decir, el decreto ley está en un rango superior al del régimen de inversiones, y finalmente en el tercer nivel de normativas de la superintendencia. Vamos viendo cómo se estructura toda esta historia. Digamos que la CCR, ¿cómo se integra la Comisión Clasificadora de Riesgo? Bueno, hasta el año 90, la CCR estaba integrada por los 3 superintendentes del sector financiero, más un representante del Banco Central, junto a 3 representantes de las AFP, es decir, 4 actores públicos, 3 del sector privado. Y siempre presidió el superintendente de AFP, en esa época era superintendencia de AFP. Pero en el año 90 sale el Banco Central y se reemplaza ese miembro por un representante de la AFP, y se cambia el equilibrio, y ahora el sector privado pasa a tener 4 representantes versus 3 del sector público. Al contar desde el 2008, pasa a presidir la nueva superintendencia de pensiones, que reemplazó a la superintendencia de AFP, pero además las superintendencias en general se hacen representar por un funcionario, ya no es el superintendente respectivo el que es miembro de la CCR.
Y el último cambio es que en el año 2021 se rompe una tradición en que siempre era un representante del sector público el que presidía, y pasa a ser presidido un representante de la FP, que en este momento es doña Francisca Castro. Cabe señalar que esta CCR es propiedad de las AFP, a prorrata de sus fondos, entiendo. Entonces, esta CCR funciona en la sede de la asociación de la AFP y sus gastos son financiados por esa misma asociación. Es decir, este es un órgano privado que ha sido enquistado en la institucionalidad de la regulación de las inversiones. Es una cuestión bastante singular. Creo que debe haber pocos ejemplos en el mundo. Y la función de este CCR es básicamente decidir o aprobar o reprobar cuotas de fondos de inversión, y también tiene la facultad de exigir clasificaciones de riesgo a emisores de deuda. ¿Y cómo es el caso del CTI? Esta cosa también es notable. El consejo estará integrado por las siguientes personas, dice su reglamento. Un miembro designado por el presidente de la República, que lo preside, y que tiene estos requisitos. Un miembro designado por el Consejo del Banco Central, que no tiene que ser un funcionario del banco. Un miembro designado por las administradoras del Fondo de Pensión. Eso sí que es notable. Es decir, el Consejo Técnico de Inversiones, que resuelve los límites, ahí actúa directamente el incumbente, a través de un representante, que tradicionalmente, desde que esto se creó en el año 2008, como por la ley del año 2008, tradicionalmente ha sido este representante del sector privado el vicepresidente del Consejo Técnico de Inversiones. O sea, no es cualquier miembro. Y finalmente hay dos miembros designados por facultades de economía, de universidades acreditadas, que tienen que tener uno conocimiento en materia financiera, mercadales, y el otro tiene un experto en macroeconomía. Vamos viendo cómo se expresa esto en la realidad. Este CTI tiene que responder a lo que señale la ley, ¿verdad? Bueno, el reglamento del decreto ley 3500 habla con mucha claridad sobre las incompatibilidades y las inhabilidades. Entonces, hace una cosa muy simpática este reglamento. Dice que los miembros del Consejo Técnico de Inversión no podrán ser gerentes, administradores o directores de una AFP, ni alguna de las entidades del grupo empresarial. Es decir, limita el conflicto de interés a esta condición, a esta exclusiva condición. Y después dice, ¿no es cierto?, que será el Consejo el que deberá aplicar, es decir, delega en el propio Consejo las normas y procedimientos para determinar las inhabilidades, ¿cierto?, sin perjuicio que señala que deberán inhabilitarse los consejeros cuando aprecien un conflicto de interés. Pero quien decide cómo se va a hacer eso va a ser el propio Consejo. Bueno, el propio Consejo tiene la siguiente reglamentación sobre conflictos de interés. Dice que cuando una materia, se entiende que una materia puede conllevar conflicto de interés de un consejero cuando éste estime que se puede interpretar su independencia ordinaria. Es decir, reside en el propio señor que tiene que decidir si se inhabilita o no esta decisión. Nadie lo obliga, nadie lo obliga. Pues bien, incluso cuando el señor, uno de estos consejeros, se inhabilita, ¿verdad?, este consejero podrá permanecer en la sesión. No tendrá derecho ni a voz a voto respecto a la materia que se trate, pero puede permanecer en la sesión. Bueno, todos los que tenemos algún tipo de experiencia en sesiones colegiadas, sabemos que la presencia de la persona es clave. O sea, si te mira feo o te mira con una sonrisa, ya sabes muy bien lo que te está diciendo. No necesita hablar el señor, no necesita voz, ¿verdad? Y lo más singular es la última frase: sin perjuicio de lo anterior, es decir, sin perjuicio de que el señor sea inhabilitado, el Consejo, si lo estima, podrá pedir la opinión a este señor. Es decir, esto realmente no regula nada, ¿verdad? Entonces ahí da lo mismo.
el conflicto de interés está limitado a que no puede ser básicamente un funcionario de una AFP, alto funcionario de una AFP, y finalmente, no obstante aquello que ya es muy limitado, la verdad es que la línea de habilitación no surte ningún efecto en la práctica con estas normas. Ahora, como ya mostramos, ¿cuál es la categoría o los rangos para las normas? El decreto ley es el que define las cosas principales, define rangos por categorías de inversión y provee lineamientos generales para la elegibilidad de los instrumentos, los límites estructurales de inversión y los límites respecto a emisiones de instrumentos para una tipificación de cartera. Eso está en el artículo 45. Tiene tres minutos para concluir, don Álvaro. Entonces vamos a ir muy rápido, señor presidente. Bueno, vamos a saltarnos lo que puede hacer el Banco Central, que ya sabemos, pero muy importante que señalar que es el régimen de inversión el que fija de manera detallada los límites específicos, que ya sabemos está gobernado por el Consejo. La superintendencia solo es responsable de dictar una resolución. La superintendencia no puede incluir en el régimen de inversión contenidos que hayan sido rechazados por el Consejo Técnico de Inversiones. Solo puede excluir contenidos siempre que considere las razones para no incorporarlos, ¿no? Y esa resolución debe ser dictada por el Ministerio de Hacienda, es decir, una cuestión meramente administrativa. Por su lado, bueno, ahí está lo que dice la CCR, que ya lo mencioné. El mandato legal del 3500 es muy claro. Las inversiones solo tienen objetivos de rentabilidad de seguridad. Todo otro objetivo, esto es muy importante, constituirá un incumplimiento grave, dice. De nuevo, todo otro objetivo constituirá un incumplimiento grave. Y los recursos del fondo de pensiones deberán ser invertidos en los instrumentos que indica el artículo 45. Ok, pasemos. El propio decreto de ley señala que hay prohibiciones. Los recursos no pueden ser invertidos en estas cosas que están ahí señaladas y el propio subintendente hace un rato atrás los mencionó. Esto es lo que señala claramente el artículo 45 bis y el artículo 47 bis. Hay prohibiciones establecidas en la ley. Ahí están los emisores prohibidos. Bueno, y el régimen de inversiones, en tanto norma reglamentaria, como escuché recién al señor fiscal, tiene un rango inferior a la ley. Su alcance corresponde a las inversiones elegibles, es decir, aquellas permitidas por la ley, no respecto de otras. Por lo tanto, no puede extenderse la aplicación del régimen de inversión a instrumentos de inversión y el decreto de ley 3500 prohíbe expresamente en los artículos 45 bis y 47 bis del 3500. El texto del régimen de inversiones es claro al respecto porque recoge exactamente y traslada desde la ley a su régimen, a su texto propio, estas prohibiciones. O sea, no hay posibilidad de equivocarse. Y respecto de la mención al artículo 98, que se usa como el argumento para que estas inversiones, las triangulaciones, puedan ser hechas, bueno, hay que señalar que ese artículo 98 es previo a la creación del régimen de inversiones y que la ley 20.255 que se mencionó un rato atrás, que la reforma del 2008 habría incidido, bueno, no modifica la letra D de ese artículo 98, que es el pertinente para las inversiones indirectas. No le movió una coma, por lo tanto no cabe o no puede entenderse, aunque yo no soy abogado, que una norma nueva pueda modificar la interpretación de una norma que es previa y que no ha sido modificada, por lo tanto. Y que no ha sido modificada. Bueno, aquí está lo que ya señalamos. Esto es lo que dice el reglamento del régimen de inversión. Lo dice clarito. En el punto 2 romano 4, prohibiciones, copia casi textual, prácticamente textual, las prohibiciones del decreto de ley 6.500. Las copia textual. Ahora, con los consejeros, perdóname, señor presidente, por su intermedio, si le puedo citar unos minutos. Bueno, los consejeros titulares del primer consejo fueron los que están ahí indicados. Y si ustedes ven, esa famosa división del conflicto de interés tan reducida, bueno, aquí se expresa, porque el presidente era simultáneamente socio gerente de una clasificadora de riesgo y participaba en el Consejo de Inversiones.
simultáneamente no había conflicto de interés desde el punto de vista legal. El señor vicepresidente, lo mismo, simultáneamente en su condición de vicepresidente, miembro del Consejo, era director de empresas emisoras de valor de oferta pública, como La Papelera y como Bizarreño. El representante del Banco Central era en esa época un consultor de empresas emisoras de valor de oferta pública. Está ahí en su link, en su ¿cómo se dice? El LinkedIn. Los otros consejeros académicos, el señor Walker fue contratado como perito de NERCI, el principal, en esa época, el principal grupo receptor de fondos de pensiones. Y además, simultáneamente, era miembro de la CCR. El consejero Berwan, él simultáneamente era economista jefe de Banchile Inversión. Ninguna de esas cosas que ustedes están viendo ahí, que a primera vista les podría parecer que ahí hay un conflicto de interés, de acuerdo con el reglamento de este Consejo Técnico de Inversiones, no constituyen conflicto de interés, lo que es bastante insólito. En el segundo consejo pasa algo similar. El presidente sigue siendo presidente y socio de Primamérica Consultores. Todos aquellos que conocemos el mercado sabemos que Primamérica Consultores es una consultora básicamente que trabaja con las FP. El vicepresidente, en temas familiares, cuñado del gerente general de Hábitat, después está el consejero Cerda, que es un académico en ese momento, el representante del Banco Central, el consejero Patricio Roja, académico, simultáneamente era director de la emisora general de fondos del BCI. El señor Budnich, un académico. Perdón, voy a interrumpirlo, diputado González. Faltan 5 minutos y no van a tener tiempo para hacer preguntas o para ponerse de acuerdo a los temas. ¿Cuánto tiempo le falta? Sí, terminó casi nada. En el tercer consejo nuevamente volvemos a ver estas situaciones que para una persona normal significan conflicto de interés, pero no es el caso en el CTI. Y solamente quisiera destacar el caso paradigmático, que es el consejero suplente, don Axel Christensen, un señor muy destacado, muy calificado, una larga experiencia en los mercados financieros. Fue nombrado consejero en este Consejo Técnico de Inversiones, pero resulta que simultáneamente él era un gerente de BlackRock, que ha sido uno de los principales distribuidores de cuotas de fondos de inversión por la ATP. Y ese gerente, ¿verdad?, de estrategia de inversiones para América Latina, de BlackRock, está sentado en el Consejo Técnico de Inversiones dando opinión. Es realmente sorprendente. Yo no pongo en duda su honestidad ni sus calificaciones, solo estoy resaltando que para cualquier ciudadano normal esto implicaría un conflicto. Gracias. Entonces, termino con esto. La descripción de la institucionalidad que aplica a las inversiones con recursos de los fondos de inversiones calza nítidamente con un enfoque de autorregulación, que es lo que hemos descrito. Los incumbentes, es decir, la gente, tienen la palabra más incidente en cómo y dónde se invierten los ahorros de los trabajadores, no el Estado, no el Ejecutivo. Las reglas sobre la alineabilidad y conflicto de interés son, en la práctica, hoy inoperantes. Es un claro caso de captura institucional. Y aquí termino. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación? Bueno, la evolución de la institucionalidad se ajusta al ciclo vital de Martimore, que ya mencioné al comienzo. Los poderosos incumbentes van ganando influencia en el poder político y logran emitir la balanza a su favor en busca de rentas. El regulador se va ajustando a la presión de su principal, que es el Ejecutivo, y muestra creciente sintonía con los incumbentes, terminando culturalmente capturados. Es muy difícil encontrar dentro de la superintendencia o en el Banco Central alguien que sea crítico del sistema de FP, a pesar de que la ciudadanía aparentemente lo rechaza con fuerza, ¿verdad? Bueno, y la racionalidad de este comportamiento simplemente obedece al concepto de beneficios concentrados y costos dispersos. Es decir, el principal, que son los trabajadores, conformados por millones de afiliados, absorben en forma atomizada los costos de los traspasos de rentas a los agentes. Y tienen poco incentivo por defender sus intereses. En cambio, la gente concentra los beneficios y tiene todos los incentivos para una conducta estratégica que busca las rentas privadas. Muchas gracias, don Álvaro. Gracias a usted, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad de exponer en esta comisión. Bien, ofrezco la palabra si hay alguna consulta, pregunta o observación. Presidente.
¿Quién pide la palabra? Don Cosme Mellado. Por acá, Cosme Mellado, por acá. Presidente, por su intermedio, yo he puesto mucha atención a la exposición que ha hecho don Álvaro y creo que es importante contar, ojalá, con su presentación. Si la hacen llegar a los integrantes de la comisión sería ideal. Pero dentro de ello quedan algunas dudas que a lo mejor podrían aclararse más allá del tiempo que tenemos todavía dentro de la comisión. Él nos hablaba de las comisiones subyacentes o comisiones fantasmas. Uno se pregunta cuánto sabe esto entonces la superintendencia de pensiones cuando estas no la conocen los cotizantes, o sea, no aparecen en la cartola. Entonces, ¿cuánta información puede aportar entonces la superintendencia de estas comisiones que mencionaba don Álvaro? Y con respecto a estos vehículos de inversión denominados AGF, que son aquellos que en definitiva hacen las inversiones, ¿cuántas de esas hay? ¿Y por quiénes están compuestas? ¿Quiénes componen estas AGF que han hecho transacciones con los fondos de los trabajadores? Y también, sobre todo, porque el riesgo de las pérdidas, según lo que se establece, al final de la AFP solo le recae a los afiliados, o sea, las empresas estas que hacen de inversionistas en el mercado financiero, al final no pierden nunca. Y lo otro, con respecto a las prohibiciones, si hay conflictos de interés y estas prohibiciones están a la vista, sobre todo por la composición del CCR y el CTI, entonces uno dice, ¿cuál es el informe que nos puede entregar la superintendencia al respecto? Si la Comisión Clasificadora de Riesgo y el Comité Técnico Inversor, en definitiva, son personas que son juez y parte por su propia composición, y también que no queda claro en qué periodo ellos están hoy día en sus cargos, por cuánto tiempo fueron nombrados, elegidos, o quién los designó. Y por último, también es importante señalar que estos 400 millones de dólares que son las comisiones subyacentes o comisiones fantasmas, en alguna parte deben estar establecidos como utilidad a lo mejor para las empresas. Y me gustaría también a lo mejor conocer de las últimas 2 décadas quiénes han compuesto la CCR y el CTI. Gracias, presidente. Las preguntas que le quedaron a don Osvaldo ahí son gigantescas. Le ofrezco la palabra a don Osvaldo para, digamos, una forma sintética. Por supuesto que usted puede responder por escrito. Hay la exposición también que es en mano suya para hacer todas las observaciones que usted estime convenientes. Y a don Sergio Aratangui también. Don Osvaldo. Señor presidente, que nos haga traslado de la presentación para poder responderla. Pero creo que nos queda poco tiempo por lo que escuché a la señorita o a la señora secretaria. Primero, la estructura regulatoria que da el marco al sistema previsional está determinado por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y la superintendencia actúa dentro de ese marco. Entonces yo entiendo que cuando don Álvaro habla de esta captura estaría refiriéndose directamente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, quienes son los que han emitido precisamente esta legislación que hoy día es la que opera. Entiendo que don Álvaro apunta hacia eso. Respecto a la superintendencia efectúa exactamente lo que puede hacer dentro del marco legal. Ese marco legal que le ha sido entregado por el Congreso y por el Poder Ejecutivo. No podemos alejarnos de aquí. No sé en qué parte la superintendencia ha actuado incorrectamente. Nosotros hemos demostrado en esta comisión que ya 4 veces sesionando y no lo hemos alejado ni un ápice de lo que corresponde a la legalidad. Don Álvaro comete un grave error, pues señala que el artículo 98 letra D, que es el que nosotros aludimos, no fue modificado por la ley. No sé si es un error o no, pero sí fue modificado. Claro que fue modificado por la ley 20.255. Entonces, eso lo podemos demostrar y está en los oficios que lo hemos enviado. Entonces, don Álvaro está muy equivocado ahí. Y aplicando consistentemente los 3 artículos de la ley, es bastante claro que no hay ninguna ilegalidad. La superintendencia se ha pegado completamente a la legalidad en todo esto. Ahora, respecto a eso, no sé si hay alguna acusación específica contra la superintendencia a la cual podamos responder. La superintendencia actúa honestamente y correctamente, sus funcionarios son profesionales de primer nivel, son personas honestas, y ninguna de ellas ha sido acusada ni ha estado involucrada en ningún tipo de fraude. Por ejemplo, fraudes que han existido en el sistema financiero, entre algunas personas han estado involucradas. En ningún caso ha estado involucrado ni este superintendente ni ninguno de sus funcionarios. Si alguien tiene alguna acusación particular o algo no la tiene, sería bueno que la haga, ¿no?, para poder responderla adecuadamente. Cayeron inexactitudes en la presentación de don Álvaro, que nosotros nos gustaría responder, y también tiene cosas que nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, hay cosas que son verdad. Ahora,
por supuesto que hay espacios de mejora de la regulación, y muchas, pero eso tiene que ser un cambio legal. Nosotros estamos muy disponibles a discutir todo aquello, no pretendemos jamás que las normas y leyes que nos rigen hoy día sean perfectas, estamos seguros que hay que perfeccionarlas, como don Álvaro mencionó algunas de ellas, probablemente en algunas de ellas coincidamos, en muchas de otras no coincidimos, y también su presentación está plagada de errores, que es lo que nos gustaría representar si que nos hacen traslado de la presentación. Perfecto. La secretaria le hará llegar la presentación y usted dará a conocer su opinión, digamos, porque los documentos que lleguen a la comisión van a continuar siendo analizados por los miembros de la comisión durante el periodo de trabajo en las conclusiones. Secretaria, ¿usted podría muy brevemente decirnos qué continúa ahora? Ya, diputado, en todo caso le quiero hacer presente que la sesión ya tuvo que terminar reglamentariamente, porque son las 10:03. Pero lo que corresponde ahora es, tienen plazo ustedes hasta el 29 de octubre para votar las conclusiones. Se les ha mandado todas las actas a los diputados, no obstante que igual están en el sistema, y faltaría mandar desde la 15 hasta la de hoy día, cuando la de hoy día esté lista, para que ustedes puedan hacer redactar sus conclusiones. Habitualmente lo conveniente es, la próxima semana es digital, hoy día vence el plazo de la comisión. Si ustedes tienen ahí un calendario, la próxima semana que es digital entre el 18 y el 22. Por consiguiente, ustedes tendrían entre el lunes 25 y el viernes 29 para conocer, estudiar y votar las conclusiones. La sugerencia es que ustedes o las manden antes a la Secretaría y yo las haga, se las envíe al resto de los diputados para que ellos las puedan leer, y cuando ustedes vengan a la sesión del día lunes 25 ya puedan discutir las precisiones. O simplemente la presentan el día 25 y ahí, bueno, la leen, no sé cuántas páginas serán, porque si son 6 páginas se pueden ir leyendo, pero si son 50 páginas las conclusiones no se van a poder leer en el momento de la sesión. Y también mi sugerencia es que ustedes citen para votar estas conclusiones a más tardar al miércoles 27, porque siempre en esa sección quedan algunas discrepancias o vamos a cambiar las comas acá para la derecha o para la izquierda, y si lo hacen el último día del plazo, eso no se puede hacer y tiene que votarse. Pero lo concreto es que ustedes la última sesión la podrían tener el viernes 29 de octubre para votarlas. Y ahí ya no hay más posibilidad. Perfecto. Está claro, señoras y señores diputados. Entonces, desde luego vamos a quedar citados para el lunes 25. ¿Los tiempos son solo los que tiene actualmente la comisión o pueden prorrogarse, secretaria? No, los tiempos son los que tiene la comisión. Ya hemos prorrogado 2 veces No. Los tiempos de trabajo de la comisión. Los horarios, digamos, los horarios. Me refiero al horario. O sea, el lunes ustedes lo pueden prorrogar un rato. Los días que son a esta hora no, porque viene la sesión de sala. De hecho, ahora nosotros no estamos en comisión, no se puede adoptar acuerdos, no se puede hacer nada. Estamos conversando extra. Ya. ¿Ah? Muy bien. Pero para ponerlos al tanto de más o menos los plazos es importante, ¿verdad? Ya, en todo caso comunico a los miembros que vamos a dejar citada, por supuesto, a la comisión para el día lunes 25. Entonces ahí le voy a poner para iniciar el estudio y eventual votación de las conclusiones. Y recomendando, digamos, que los diputados y diputadas den a conocer las conclusiones a las cuales han llegado para que sean materia de discusión. Habitualmente lo que hacen es que un sector presenta un legajo de conclusiones y el otro sector presenta otro, o solamente el presidente, pero todos tienen derecho a presentar sus conclusiones, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, don Osvaldo, señor Artangui, señor fiscal, don Álvaro, a la secretaria, a los diputados y diputadas que están presentes. Con esta observación se da por concluida esta comisión y se levanta.